ser nombrada en el 2011 directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde aún permanece y donde se han puesto en escena algunos Cervantes, no por ella, pero sí los ha encargado ella. También pasó con Eduardo Vasco, y donde se sigue hurgando en las maneras de poner en escena a Don Miguel. Y luego allí tenemos a una gloria del teatro español, Manuel Canseco, y sí que lo es uno de los grandes hombres del teatro español de las últimas décadas. Él sí pone la edad, pero no te la voy a decir. Y es un hombre que llega al teatro de la mano del que quizás sea el más grande director de escena de todo el siglo XX, de José Luis Alonso. Él ha sido ayudante de dirección de José Luis Alonso y ha sido subdirector del Teatro María Guerrero durante 7 años. Pero también ha tenido su propia compañía desde 1970. Estamos hablando largo y tendido. ¿76? ¿Estás seguro? No sé. Bueno, pues desde el 76 él tiene su propia compañía, monta muchísimos clásicos y sobre todo monta quizá el más mítico texto teatral de Cervantes, que es Numancia. La monta en los 80, en el 90, en el 98, pero Numancia también la monta José Tamayo. Don José Tamayo incluso tenía una versión de Numancia que hizo en el Teatro Romano de Sagunto y otra versión de Numancia que hizo en el Teatro Romano de Mérida. La monta también Miguel Narros, es la única que tienen montada varios directores fundamentales del teatro español. Él ha seguido trabajando Canseco con los clásicos arriba y abajo toda su vida, pero ha sido un gran defensor del teatro español contemporáneo del siglo XX. Es decir, los Jardieles, los Arniches, los Miuras, todos estos han tenido una segunda vida gracias a directores como Canseco, porque eran autores que como crecieron y se significaron en la etapa del franquismo, ha habido unas etapas en las que se les ha ignorado, se les ha dado la espalda, porque es verdad que se le daba la espalda al teatro franquista como debía ser, pero claro, no había por qué olvidarse de autores fundamentales como los que ha estado rescatando a pulso Canseco, aunque ahora ya se les rescata desde otros ámbitos y desde otros teatros. De todas formas, no porque sea mujer, como comprenderéis, pero sí porque es muy recordada su provocadora puesta en escena de la entretenida de Cervantes, me gustaría que empezara a hablar Elena por aquello de cómo te atreviste, hombre, cómo te atreviste. ¿Tienes por ahí? Tengo por ahí. Buenas tardes. Gracias, Rosana. Madre mía, esos piropos te quedas luego, ya no sabe uno qué decir. Bueno, fue Eduardo Vasco quien me invitó cuando él entra precisamente en la Compañía Nacional de Teatro Clásico a dirigirla, me invita a dirigir a Cervantes. Es él el que me convence y es él el que me muestra el título y, en fin, yo hasta ese día, y lo he visto en mis apuntes, hasta ese día para mí pues Cervantes de teatro eran los entremeses fundamentalmente, y luego ya las adaptaciones de textos en prosa, las novelas ejemplares. Claro, luego ahora por ejemplo este año ha sido muchísimas las opciones que se han vertido en un escenario, pero lo normal es que se haya limitado a pocos títulos. A mí la obra me asustó porque no la entendía bien, por más que quería, ni siquiera entendía el título, era de estos títulos que tienen como 3 o 4 significados diferentes. Bueno, yo siempre empiezo buscando el significado del título y me quedé con un camino en esta entretenida y
yo ya partía del hecho, fue así, Talo entraba, bueno, yo le llamo Talos Eduardo. Talo entraba en la compañía, el primer montaje, que es el que dirijo yo, y dice, bueno, estamos formulando la heterodoxia. Ahí va. ¿Y ahora qué hago aquí? Estamos hablando de la heterodoxia. Yo supe desde el primer momento que me enfrentaba a un texto que no era habitual, es decir, que no estaba dentro de las líneas de la ortodoxia y que iba a ir buscando algo que no se había encontrado todavía, la entretenida no se había montado, y de hecho el propio Cervantes dice que ni siquiera que él la da a la edición sin representar, y tuve la conciencia de que tenía que hacer algo especialmente extraño porque no era habitual. Pero bueno, el objetivo fue desentrañar aquella historia que se contaba en 3 tramas, francamente complicadas, con un lenguaje distinto al que yo me había encontrado. Desde el principio esos versos iban, bueno, incluso el hecho de que los personajes principales fueran sobre todo los humildes, fundamentalmente los humildes, hacía que el primer texto pareciera ya que no es secundario, sino que es absolutamente principal, te pone en medio del conflicto principal entre Ocaña y Cristina, ¿no? El primer conflicto es el de 2 personajes que son criados. Esto no es nada habitual. Desde el principio te vas a encontrar con una obra que es un contramodelo, pero no es importante por el hecho de que sea un contramodelo, porque, o sea, y de esto Felipe sabrá muchísimo más que yo tengo que decir que yo sé de este montaje un poco y de otras cositas que haya estudiado, pero no es mi especialidad Cervantes, ni mucho menos. Pero la primera tentación es el hecho de que sea un contramodelo te va a llevar a romper los moldes, y no, lo difícil es encajarla en un código que tú comprendas bien y que el público pueda entender. Pero como se ve con toda claridad que la primera decisión de Cervantes es poner en primer término a los personajes humildes y de esta manera darles el valor, la dignidad de ser personaje, por tanto de ser persona en la sociedad, este es el análisis que nosotros hacemos. Yolanda Pallín desde el principio en la versión que trabaja muy cerquita de mí, y también con José Tomé en la escenografía, y en el vestuario decidimos este camino en el que, al ser tan anómalo el hecho de que los personajes protagónicos fueran los humildes, teníamos que significarlo la estética, y ahí es donde viene seguramente este shock que se pudo producir. Yo aseguro que nosotros lo que quisimos todo el rato fue que se comprendiera, incluso el análisis, yo tengo un análisis muy profundo que no voy a llegar a decir seguramente porque tenéis mucho que decir todos, pero quiero decir que la estética reflejó esta dificultad porque creíamos, yo me considero público también, entonces el vocabulario que se manejaba en la obra hablaba de términos de lacayos, de muchos niveles de servidumbre que no conocíamos desde luego en la vida real para nada, y nunca había estado tan especificado en una obra de teatro. Y llegamos a la conclusión de que íbamos a ponerle nombres de oficios más cercanos a nosotros, y para que el público entendiera la dimensión que podía tener, eso así lo pensábamos nosotros, la dimensión que podía tener el hecho de que fueran protagonistas los personajes humildes, teníamos que hacer que esos personajes fueran muy reconocibles. Así Ocaña se convirtió en un mecánico, Cardenio se convirtió en un torero, todo se analizó muchísimo para hacer esta traslación a la búsqueda de la comprensión del público, ya que la propia textualidad era francamente difícil. Y bueno, desde ahí pensamos situarlo en los años 60, como, bueno, precisamente cuando el arte se generaliza, el arte pop y el arte es popular, y entonces, siguiendo la línea del equipo Crónica,
hicimos una estética en la que hay personajes totalmente de época, del siglo XVII, y otros personajes pop de los años 60. Y apareció un 600 en el escenario. Cuando no cabía el 600 iba una moto, ¿te acuerdas que hacíamos unos líos? Bueno, lo cierto es que el humor de Cervantes, que lo había a unos niveles, sobre todo era mucha ironía, fue muy difícil de agarrar. Los actores sufrían muchísimo con la versificación, discutían porque decían que no entraba en boca, era una cosa dificilísima para ellos. Y la definición de personajes y la traslación fue una cosa muy complicada, pero creo que siempre tuvimos claro que estábamos haciendo un homenaje muy justo a la heterodoxia y a Cervantes como autor de teatro que había vivido el fracaso dentro del teatro. Yo creo que era una gran lección. Y yo recuerdo que cerraba esa reflexión, que no os contaré, con la obra que cerraba la presentación diciendo que La entretenida es la historia de un fracaso, es decir, todos los personajes acaban sin amor, es la historia de un fracaso como el de la propia vida humana. Y nos agarramos a las ficciones para hacernos la idea, para soñar con que existe el optimismo y lo construimos, pero que es el sueño de lo imposible que habita en nosotros desde el principio de los siglos. Felipe, ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años, no te puedo echar ya muchos más atrás, la manera de poner en escena la manera de poner en escena a Cervantes,